vámonos a la Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios. Verso 39 del capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Dice la palabra de Dios: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Te damos gracias, Dios, por esta mañana. Ayúdanos a tu palabra, Señor, a poderla predicar. Señor, haz a un lado cualquier distracción, Señor. Ayúdanos con todos los temas de salud que se está batallando, Señor, y permítenos pues seguir adelante predicando tu palabra. Te pido que tú nos ayudes también con la luz, Señor. Ayúdanos a que no se calienten los cables y que nos puedas permitir, Señor, terminar esto sin distracción y vivir para ti, Señor. Que solo sea tu voz la que se escuche, Señor. Que solo seas tú el que nos hables. Dame don de enseñanza, Señor, perdóname mis pecados, Señor, y ayúdame a presentarme delante de ti, Señor, entregando este mensaje lo más limpio posible. Danos, a todos, danos un corazón enseñable, a poder reconocer y decir, no tengo la razón, no sé nada, y ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo estos textos interesantes. Muchas Biblias tienen por título, la mía no, pero hay algunos que tienen por título El Niño Jesús, ¿no? Y obviamente esos títulos se los puso el hombre, pero también la Reina Valera tiene una transliteración y le pone niño, pero realmente no es un niño, o sea, como un bebé. Estamos hablando de 12 años y a partir de los 12 años en el judaísmo ya no se consideran niños. De hecho, a partir de los 12 años la palabra del griego donde viene realmente es de joven. Entonces estamos ante un adolescente. Si tienes hijos adolescentes, esto te va a caer al centavazo, porque a mí me cayó, tengo 2. Entonces, vamos a ver qué vamos a estudiar el día de hoy. Es un título bastante interesante. El título es Me es necesario. ¿Y por qué me es necesario? Porque vamos a ver más adelante, abajo, cómo Jesús utiliza esa misma palabra, me es necesario, en otros textos, y viene del mismo griego y de todo. Ahora, este título es así, sobre todo en nuestros días, en donde tenemos nuestras necesidades no muy bien claras. Estamos en unos tiempos en donde todo te venden que te es necesario. Te es necesario tener el iPhone 17 que viene ahorita, porque si no, no vas a estar a la moda. Te es necesario estar endeudado. Te es necesario y no es necesario. Digo, si te compras el iPhone, chido. Yo tengo el 11 y hasta que se diga basta, lo voy a dejar usar. Pero no es necesario. No tenemos nuestras necesidades bien establecidas. Y decimos, es que me es necesario ir a trabajar. Sí, pero si no estás bien con Dios, ¿cómo vas a hacer tu trabajo? Me es necesario. Y si no tienes salud, y si te mueres en la noche, ¿sí? Entonces nuestras necesidades están muy mal. Necesitamos esto, necesitamos lo otro, y abandonamos lo que realmente nos es necesario. Estoy hablando como iglesia, para vivir. Nuestra necesidad para vivir, Señor, hermanos, es Cristo. Nuestra necesidad para vivir es Jesús. En este mundo donde actualmente la comodidad, la rapidez, la practicidad es lo que está muy de moda. Todo ya queremos maruchan, todo ya queremos rápido, ya de repente vamos a pedir comida o vamos a hacer algo y ya están en la puerta de tu casa. ¿En serio? ¿Ya llegó? Sí, todo es rápido, todo es por comida, todo es por aplicaciones, y Dios nos va a enseñar que en esta época del Señor también la gente batallaba con eso. No habían iPhones ni nada en ese entonces, pero la gente batallaba con lo que es necesario. Ellos pensaban que era necesario para ser libres, ser absueltos totalmente de la tiranía del Imperio Romano. Ellos pensaban que necesitaban ser libres si caía Anás y Caifás, los líderes del templo. Ellos pensaban que era necesario y eran sus necesidades de ese entonces. Al día de hoy nosotros igual pensamos lo mismo, y Dios vino a esto. Dios vino a ponernos el ejemplo y queda registrado su niñez, su juventud, para que darnos una lección de que de esta época de la Escritura la gente tenía invertidas sus necesidades como tú y yo al día de hoy. Y Dios vino a ponernos este ejemplo y este orden para que entendamos que es necesario depender de Él. Si no tenemos a Jesús, si nuestra necesidad no está en Cristo, vas a batallar muchísimo con tu crecimiento espiritual, pero también con tu vida. Ahí estamos luego todos deprimidos y todo ese rollo. ¿Por qué? Porque tu necesidad la tienes invertida.
Necesito tener la casa limpia. A ver, tú necesitas sentarte a los pies del Señor. Necesitas orar, necesitas leer, necesitas ponerte en sintonía con el Señor y después me cuentas cómo te va en tu día. Dios es muy bueno. Entonces, Jesús está cumpliendo con esta ley, la ley de la perfección. ¿Por qué? Porque la ley es perfecta y solamente el Cordero tenía que cumplirlo. Y eso estamos viendo capítulos atrás. Jesús, siendo perfecto, tenía que cumplir con la ley, como vimos la semana pasada, tenía que cumplir con estas tres festividades, y un matrimonio inexperto, José y María, presentando a este niño en el templo en Jerusalén. Estamos hablando mucho tiempo antes, no la historia de hoy, sino lo de la semana pasada, y ahí estaba el Rey de los cielos, con un mes, con días de nacido, esa fragilidad que él tenía como un bebé en manos de dos, de un matrimonio inexperto, pero ellos estaban cumpliendo con lo que le mandaba el judaísmo. Ahora recuerda que Jesús, ¿por qué Jesús cumplió con estas fiestas que vimos la semana pasada? Porque Él es el Cordero de Dios. Él tenía que ser el Cordero perfecto, tenía que cumplir con todos los controles de calidad, si le quieres llamar así, que la ley demandaba de un sacrificio perfecto. Jesús lo cumplió, además que Él era judío. Este Cordero tenía que ser perfecto. Ahora, ¿cómo este matrimonio se iba a acercar a cumplir todo esto? Pues con obediencia. José y María pudieron haber dicho, la verdad yo no quiero ir al templo, sobre todo ahí que andan diciendo, y vamos a ver a los vecinos que dicen, inventan estas cosas, y vamos, y todo este tema, ¿no? Y Dios dice, obedece. Y cuando hay una obediencia de parte de Dios, entonces viene la bendición. Viene la bendición. Y la semana pasada vimos cómo este matrimonio y esta familia fueron bendecidos por Dios. Tú dices, ¿cuál es la bendición? Bueno, tú puedes decir, no, la bendición es pongo mis manos en señal de bendecir, de recibir, ¿no? Y entonces ya, ahora José va a tener un buen empleo, ahora ya no van a seguir los chismes, se van a callar todos, y ahora Dios le va a dar su merecido a los que estaban en su contra. No, hermanos, la bendición iba a ser que Dios les iba a hablar. Dios les iba a hablar en el templo, y le habló a María y José. ¿Recuerdas la semana pasada con esta profecía que les dio el buen Simeón? Y todo esto que está sucediendo, y María está atesorando eso en su corazón, y todo lo que está pasando. Un hombre de más de 100 años ve al Mesías, hace una alabanza, profetizan y hace algo hermoso, y salen llenos ese día. ¿Recuerdas cómo acabó el texto la semana pasada? Porque mis ojos han visto tu salvación. De ahí entramos al verso 39, vámonos para allá. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La semana pasada lo vimos, pero quiero enfatizar muchos puntos aquí. Lo prescrito habla de algo que ya estaba escrito, algo que ya Jesús tenía que cumplir, que era la ley. Ahora, María y José no sabían qué es lo que iba a suceder. Jesús, mis hermanos, después de estas 3 fiestas, regresa a Galilea. Como te dije, hay personas que se ponen ¿y qué hizo Jesús desde su juventud de 12 años? No hay registro hasta los 30 años. ¿Por qué? ¿Qué pasó en estos años? ¿No? Y en ese momento empiezan con sus toques de marihuana, diciendo que Jesús se fue al Tíbet y todo. Cállate, o sea, no. Jesús se fue a estudiar, estuvo un niño, fue hijo del carpintero, estuvo trabajando, y hay registros, y ahorita vamos a ver en dónde están los registros. ¿Quién es? Es Jesús, el hijo del carpintero. ¿Y quién es su padre? José, el carpintero. O sea, Jesús era conocido por ser un hijo de carpintero, por trabajar, por ser un buen hijo, por ser un hombre piadoso, ¿sí? No, es que aprendió sus poderes mágicos, se fue ahí con los del Tíbet. ¿Qué poderes mágicos? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Entonces sí, ese es cuando la gente y la mentalidad es ociosa, y queremos, sobre todo, ser más sabios que Dios. Nuestra mente finita no comprende la suprafinidad de Dios. Esa es una palabra que habla de que Dios es del infinito más allá. Tu mente pequeña, nuestra mente pequeña no puede describir a un ser infinito como Dios. Y empezamos a hacernos nuestras conjeturas y no, seguro se fue. A ver, no, hombre, ¿tú quién eres? Tú eres polvo, somos polvo. ¿Qué vamos a venir a decir de Dios si no sabemos nada? Ni tu vida sabes manejar, ¿sí? Necesitamos a Dios, amén. Necesitamos nuestra vida, entonces a Dios. Ahora, dice la Escritura que se llenaba de sabiduría el Señor. Sí, probablemente estudiaba Proverbios, donde dice que la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría que Jesús adquiría era la de su Padre Celestial en la Escritura, por supuesto, siendo Él Dios. Ahora, Jesús no desarrolló toda su capacidad de deidad sino hasta los 30 años, porque a los 30 años Él empezaría su ministerio.
¿Por qué hasta los 30 años? Porque fue cuando bajó del Tíbet a los 30 años. No, porque a los 30 años les era permitido, según la ley, poder ser ordenados como rabinos y poder entrar a las sinagogas. Todo tenía que ser en orden, todo que tenía que ser preciso, y Jesús lo cumplió. Me encanta porque dice aquí, la gracia de Dios era sobre él. Y ahí estaba el Padre respaldando al Hijo. Y recuerda a los 30 años su bautizo, Él es mi Hijo, en Él me complazco, y el Espíritu Santo descendió como paloma. Y de ahí viene todo ya el inicio del ministerio de Jesús. Entonces es esto, el Padre respaldando al Hijo, y fue hasta ese entonces donde Él comenzó esto. Jesús, dice aquí el texto, crecía, y crecía física, mental, social y espiritualmente, porque lo conocían, ¿sí? El Cordero tenía que ser perfecto. El Hijo de Dios, mis hermanos, nos vino a dar una lección de que necesitamos la gracia de Dios. ¿Ves? La gracia de Dios para con tus hijos, para ser padres, para poder crecer necesitamos la gracia de Dios. Y a veces nos ponemos en un lado legalista, ¿no? Ellos me dan gracia, pero yo les voy a dar legalismo, ¿sí? No, hermanos, recuerda, el apóstol Pablo dice, de gracia recibiste y tienes que devolver de gracia. De gracia. Ponemos nuestra vara más alta cuando estamos juzgando al vecino o al esposo. Ahí ponemos, tú tienes que ser, ¿y tú? No, yo no tanto. Entonces, y viceversa, ¿sí? Para poder crecer, mis hermanos, necesitamos la bendita gracia de Dios. Todos como hijos de Dios necesitamos de esa gracia, y Jesús nos los vino a decir. ¿Cómo estás de gracia con las personas? ¿Qué es gracia? Gracia es un regalo, es eso. Es Dios dándote algo que tú no merecías. Por gracia somos salvos. Todo esto, ¿sí? ¿Podemos dar algo que no hemos recibido? No. Por eso muchas veces aquellos que tienen corazón endurecidos y juzgan y están, es porque muy probablemente su corazón no ha sido tocado por el Señor. Necesitan ser quebrantados. Y Dios es experto en quebrantar tu corazón. Es experto. ¿Qué sucedió hasta los 30? Bueno, se dedicó a la carpintería, y aquí está en el registro, te van a poner Marcos 6:3. Jesús ya está grande, vamos como que adelantarnos en el tiempo. Jesús está predicando, está enseñando, y ¿qué decían de él la gente alrededor? Marcos registró en 6:13. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. No se escandalizaban porque Jesús tenía hermanos. Los de la religión tradicional se escandalizan por este texto. No, ¿cómo? Sí, María tuvo más hijos. No fue virgen siempre. Tuvo más hijos, tuvo relaciones con José, y Jesús tuvo hijos. Por supuesto, ¿es pecado? No, eran esposos, ¿sí? Tuvo hijos. Ahora, aquí estamos viendo que a Jesús se le conocía así, como el carpintero. ¿Qué hizo entonces en su juventud hasta antes de los 30? Cepillando. Papá, ¿sí está bien? Sí, hijo. Papá, vinieron por el pedido. Mamá, ya está la comida. O sea, es esto. Trabajando como un buen hijo, como un buen joven. Mateo también registra en 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? Decía la gente. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No Judas Iscariote, es otro. Entonces, eran sus hermanos. Entonces, ¿qué está pasando? A los 12 años del Señor, ahora regrésate tiempo atrás, acuérdate, ya vimos de bebé, se fue a Jerusalén, a Nazaret, y a los 12 años regresan. Hay otro registro de su historia. Verso 41 y 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuántos kilómetros son de distancia? Son 146 kilómetros a pie. ¿Sí? Tenían que ir. Ahora, habían pasado ya años, por tanto José y María ya tenían más hijos. Y vas a ver que venían de regreso en la compañía y Jesús se les pierde. Si fuera hijo único, no se les perdería. Pero había más hijos, ahí estaban todos, niño, deja ahí, que no sé qué. Y Jesús de 12 años se distrae y se queda en el templo, y vamos a ver esto. Claro, habían más hijos. Ahora, Pascua, ¿qué significa? Bueno, habían 3 fiestas importantes en Jerusalén, pero por cuestiones económicas, José y María nada más iban una vez al año, por temas económicos. Lo que podemos estudiar tiempo atrás, que no había mucha abundancia en esa familia, ¿sí? Vivían a media tabla y eran felices, ¿no? Estaban felices, increíble.
Ahora ya tenían más hijos y una vez al año está registrado que iban a celebrar la Pascua a ellos. La Pascua era una de las fiestas más importantes de los hebreos. ¿Qué es la Pascua? La Pascua se celebraba recordando lo que Dios hizo con el pueblo hebreo durante tiempo de Faraón. ¿Qué fue lo que pasó en este tiempo? Recuerda que la última advertencia que Dios le dijo por medio de Moisés es que iba a enviar el ángel de la muerte. Y en Egipto iban a morir todos los primogénitos. Entonces dice Moisés, y nuestro pueblo, le vas a decir que van a buscar un cordero perfecto, lo van a matar y van a pintar la puerta de sangre del cordero. Los 3 postes, la cruz, 3 postes, los 3 postes van a poner y el ángel de la muerte va a descender para acabar a los primogénitos, pero en las casas que tengan esa sangre las va a pasar por arriba. Por eso Pascua significa pasar por alto, ¿sí? Entonces el ángel de la muerte no entró a la casa de los hebreos y sí a los demás, y murieron todos los primogénitos. Entonces es interesante cómo Jesús cumple con esta sombra que es la fiesta de la Pascua. Jesús es nuestra Pascua. Por medio de su sangre ya no veremos muerte. No significa que no vas a morir, sino que ya el ángel de la muerte no viene por ti, sino tenemos un pase directo y sin escalas a los brazos de Dios. Amén. Es gracias al Cordero. Él es nuestra Pascua. Él quita el pecado del mundo. Ahora imagínate, cada año María y José iban a la fiesta, ¿sí? Y no sabían que ese año llevaban al Cordero. Llevaban al Cordero, ahí estaba el Cordero con ellos. Iban a celebrar la Pascua y ellos no sabían que la Pascua estaba con ellos, que muchos años después Él iba a ser sacrificado. ¿Cuántos años tenía Jesús? 12 años. Y en la cultura judía, como te dije, ya no se consideraba un niño. La palabra niño que aparece aquí viene del griego pais, que significa muchacho, adolescente. Por una transliteración de la Reina Valera te le pone niño. Ahora, acuérdate que es una traducción española, entonces no sé si los españoles así le dicen niños, no sé. Entonces me fui a las traducciones más de nosotros y es joven, muchacho, adolescente. Tenía 12 años, la fiesta era una de las más grandes, entonces había muchísima gente. Y recuerda que Jesús, tiempo adelante, era tan importante esta fiesta que cuando a Él lo van a matar y hacen el plan para crucificarlo, lo que le preocupaba a los rabinos, a los del Sanedrín, era: no vamos a dejar exhibido a este hombre mucho tiempo, viene la Pascua, van a ver a un muerto ahí que nosotros vamos a asesinar. Fíjate la mente religiosa, ¿sí? Que nosotros vamos a asesinar y no quiero que esté en sábado, porque hay que guardar el sábado, ¿sí? Entonces hay que matarlo y que no sea en sábado. Entonces Jesús estaba ahí. Paradójicamente, la Pascua estaría exhibida en 3 clavos. Verso 43 a 45. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que ellos supiesen, José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, tuvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Imagínate regresar en una multitud. Y aparte, como te dije, probablemente estaban con sus hijos y están hijos pequeños y no estén peleando. Y José tiene las llaves de la casa, no sé dónde está. Y como hombres siempre perdemos todo. Te las dejé ahí y todos, ¿no? Cada uno en su rollo. Y en un descuido Jesús se quedó en Jerusalén. Ahora, no podemos decir que padres tan descuidados. No. Jesús ya era adolescente y Dios estaba detrás de todo esto y no era un acto de desobediencia, era algo que iba a suceder en el tiempo. Sí, tus hijos van a crecer, ¿sí? Y se van a topar con problemas y no vas a estar ahí para defenderlos siempre. Tienen que aprender a resolver sus cosas, ¿sí? Lo digo por mí mismo. Tienen que aprender, tienen que comer tierrita de vez en cuando, ¿sí? Ahorita no quieren ni que les dé la luz del sol. No. En mi época tomábamos agua de la llave. Si ahorita tienes que comprar agua desionizada, ¿sí? Las caravanas, a ver, no es un tema tampoco de descuido de sus padres. Las caravanas en ese entonces acostumbraban a que los hijos pequeños y las familias iban adelante. Y los jóvenes, así como que los muchachos, como todos los aquí, muchachones, iban atrás. Entonces era muy fácil que alguien se quedara y no se dieran cuenta. Jesús se quedó.
Sí, los jóvenes iban atrás y eso es lo que pasó. Ahora dice que anduvieron de camino un día, caminaban por un día, fueron 100 y feria kilómetros, imagínate. Y ya iban caminando un día y se dieron cuenta que Jesús no estaba. Imagínate como padre la desesperación que de repente dejas de ver a tu hijo, ¿sí? Y ya no lo ves. Y le dije a mi hija que le iba a ventanear hoy y se lo voy a cumplir. En una ocasión estábamos en un lugar, había mucha gente, yo tenía a mi hija en su carriola. Estaba chiquita, tenía como 2 años. Desde ese entonces me da dolor de cabeza, es cierto. Y de repente Hannah ya caminaba y todo, me llamaba mucho la atención que era muy así, muy práctica en todo. Y de repente se apagan las luces de ese lugar, empieza el show. Te estoy hablando de más de 5,000 personas, era una cosa impresionante, muchísima gente. Y yo estoy sentado, lo tengo agarrado, yo estoy en completo control de la situación. Yo tengo a mi hija aquí cuidada con triple cinturón de seguridad por si freno en la carriola, ¿no? Ya sabes, agua desionizada y alergias y todo, y su abanico, todo. De repente prenden las luces 2 minutos después y ya no está Hannah en la carriola. Me muero, bro. Me muero. Ya no estaba, bueno, la niña se quitó el cinturón, me volteé a ver y quería ver más adelante el show. Obviamente nunca lo iba a ver, se perdió entre la multitud, imagínate. Y yo me puse a pensar, allá luego, gracias a Dios en ese país hay muy buena cultura, y cuando hay un niño perdido, se expandieron todos, y ahí estaba Hannah, hola papá, y sí, ¿no? Y unas de mis úlceras fueron provocadas por eso, ¿no? Entonces, ¿se te ha perdido algún hijo en un súper o algo? Se siente horrible, y luego andan ahí en los juguetes, ve a los juguetes, ahí tienes que ir, ahí están. Entonces, tenían 24 horas de camino, y no iban en ADO. Iban 24 horas caminando y de repente, oye, Jesús, pásale, ¿dónde está Jesús? Decía en la mañana a mi esposa, Yeshua, Yeshua, porque pues hablaban ahí en arameo. Entonces, ¿dónde está Jesús? No lo encuentran. Y aparte, fíjate, era un camino peligroso. En ese entonces los caminos habían asaltantes, ¿recuerdas la parábola del samaritano? Todo eso, era un lugar muy peligroso. Aparte, el imperio romano no eran soldados buenos, eran corruptos, como los policías, corruptos, ¿sí? Entonces ahí estaban los soldados, no todos los policías. Entonces ahí estaban los soldados y no eran buenos. Ahora Jesús no dudó en decirle a María, vamos a regresar. José, no dudó, vamos a regresar. José pudo haber dicho, bueno, ya, no es mi hijo, no. Pudo haberlo pensado en su carnalidad, dijo, no, vamos a regresar, regresemos. Y eso me llevó a pensar, mis hermanos, 2 cosas. 1, tú no tienes el completo control del cuidado de tus hijos, ten mucho cuidado con eso. Pero 2, tampoco tú puedes dejarlos al aire libre, porque Dios te va a pedir cuenta con los hijos que te prestó, porque no son tuyos. Mis hijos no son tuyos, son prestados. Dios te los prestó. Y vas a dar cuenta si cumpliste realmente como padre o como mamá, si cumpliste con lo necesario para tus hijos. Y lo necesario no es una escuela pagada, lo necesario es Cristo. Amén. Es Cristo. Como papás vamos a dar cuentas de eso. Ahora, no lo has hecho, te voy a dar una palabra de consuelo hoy. Nunca es tarde para regresar a Jerusalén. Nunca es tarde. José dijo, hay que regresar. Aún estamos a tiempo. Imagínate 24 horas caminando y luego vas para atrás. Pero no quedó ahí todo, porque llegaron a Jerusalén, que no es una ciudad pequeña, bueno, yo no conozco, pero estuve investigando, es una ciudad grande. Y en ese entonces no había ningún medio, ¿sí? No había Canal 5, pues busca a Jesús, se perdió, ¿no? En mi época es Canal 5, para los viejos ellos se acuerdan. Fíjate ¿qué pasó? 46-47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, 3 días después, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Al tercer día, ¿no? Y dije, tercer día y resucitó el tercer día. No está comprobado teológicamente, pero es algo que yo le voy a preguntar al Señor cuando estemos en la eternidad. Y neta, Dios, tercer día, a fuerza. Yo pienso, eso es algo mío, no está escrito, pero el tercer día lo encuentran. Ahora, ¿dónde le hallaron? Aquí está, a pesar que tenía 24 horas de distancia, llegaron y aún así estuvieron buscándole. Imagínate caminar 24 de regreso, 48 horas caminando, y todavía regresar y estar ahí.
Sí, pero María tenía un corazón de amor para con su hijo y José también, porque Dios se los había prestado, Dios se los había encomendado. Y el mismo espíritu que llevó a María al templo, sí, fue el mismo espíritu que llevó al Señor Jesús ahí, el Espíritu Santo. ¿Y qué estaban haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo el Señor? La historia dice, es bien interesante este dato, que en la época de Jesús el Sanedrín hacía como un tipo de mesa redonda, si le quieres llamar. El Sanedrín, acuérdate, son todos aquellos que llevaron a Cristo, planearon su muerte. Pero en las fiestas muy solemnes ponían como un tipo sillones, si le quieres llamar así, afuera del templo, en la parte del templo por fuera, y venían los jóvenes a hacerles preguntas. Entonces ahí estaban todos los del Sanedrín y muchacho, ¿qué quieres saber? ¿No? Bien picudos. Entonces ahí estaban en esas fiestas. Y miren pues quién estaba ahí en medio del Sanedrín. Jesús. Ahí estaba en medio de ellos. Sí. Y los doctores y todo. Y fíjate, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Qué interesante, porque una de las características de un discípulo de Cristo es llegar a ser como su maestro. Y esto es, el primer ejemplo que yo veo de mi maestro, es tener un corazón enseñable. Siendo él Dios, se sentó, fíjate, no llegó y les dio unas lecciones. ¿Qué quieren saber? Mi papá es Dios. ¿Qué quieren saber? No, él se sentó a escuchar. Qué difícil es que alguien crezca espiritualmente cuando cree que lo sabe todo. Sí, yo ya lo sé. Sí, ay, ay, ay. Cuando en su corazón tiene soberbia de que yo lo sé todo, yo ya lo pasé. ¿En serio? Sí, yo ya lo hice. Y eso también ya lo viví. Y eso también. Y resucitaste, también ya resucité. Imagínate. Lo he vivido todo. Y Jesús nos dice hoy, cállate y aprende de lo que yo hice de joven. Sí. Qué difícil es que alguien crezca. Mis amados jóvenes y adolescentes y viejos también, como nosotros, no lo sabes todo. Tienes que sentarte a aprender. ¿Cuándo? Siempre. El día que dices, ya lo sé todo, ¿no? Que Dios te bendiga. Jesús estaba oyéndole y preguntándole a aquellos que 28 años después le estarían tendiendo trampas al maestro. Ahora ellos le estarían preguntando, 28 años después, ¿sí? Le estarían diciendo, a ver, ¿acaso tú eres el Hijo de Dios? O tirándole barrepiés, o incluso lo querían despeñar. Sí, imagínate nada más. Dije 28, no, 18 años después. Imagínate. Qué maravilloso carácter de Jesús, sentado en medio de estos doctores, oyéndoles y preguntándoles, antes de decir soy experto. Tenemos mucho que aprender de mi Señor, que decía, sean como yo, mansos y humildes. Mansos y humildes, como yo, dice el Señor, experimentado en quebrantos. ¿A quién iremos, Señor? Si tú viviste todo, tú hiciste todo. Siendo humano, te hiciste en forma de hombre y padeciste todo. ¿Sí? Que estoy depre. ¿En serio? Ve a la cruz. El Señor sabe qué es cargar con tu depre. ¿Sí? El Señor lo sabe. Tienes un problema, el Señor lo sabe. Él es experimentado en quebranto. Y como cantamos hace rato, por sus llagas fuimos sanados. Por Él somos libres. Tú viviste todo, Señor. Tú viviste todo e hiciste todo. Y dice, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Los del Sanedrín. Respuestas, ¿por qué? No porque le preguntaban, no, porque la enseñanza de los hebreos, sobre todo del Sanedrín, acostumbraban a responderte con una pregunta. Por ejemplo, Jesús tenía ese estilo, ¿sí? Es que mi marido se iban a quejar. ¿Y dónde está tu marido ahorita? Porque has tenido 5. Entonces, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿Te acuerdas que Jesús les preguntó a sus discípulos? Y todos, Él respondía. Entonces era como una manera de enseñar la palabra de estos grandes maestros de la ley. Y ese era el estilo de enseñanza. Por eso es que cuando Jesús preguntaba algo, ellos le contestaban con una pregunta y Jesús respondía. Sí, respondía. Ahora me imagino las preguntas del Señor y todo de la ley. Imagínate, ¿qué le pueden preguntar?
Sí, Él estuvo ahí. Sí, Él estuvo ahí. Ahora, y todos le escuchaban. Y fueron 3 días fuera de sus papás, con la provisión directa, con el amor, el cuidado del Padre Celestial. Y como te dije hace rato, a veces pensamos que somos mejores padres que Dios. Es que tengo que estar ahí porque no. Tú no eres mejor papá que Dios. Déjalo que Dios los zarandee. Porque Dios es el mismo que los va a levantar y los va a curar. Y si es su hijo, le va a enseñar. ¿Sí? A veces pensamos que somos mejores o que tenemos el mejor control sobre las situaciones. Los que no somos papás, los que no son papás, sobre las situaciones. Yo puedo, yo tengo el control, y Dios te dice, no es así. El que está en control siempre es Dios. Amén. Dios está en control. Tenemos un Padre en los cielos que tiene mejor cuidado de nosotros, que le importamos más que a cualquiera en el mundo. Que le importamos. No existe mayor ser en este universo, escúchame bien, que te ame y que te cuide como hace Dios con sus hijos. Tú y yo somos sus hijos. Sí, no hay. Descansa en eso. Ahora, ¿cuál fue la reacción de María y José al encontrarlo? Y me puse a pensar, mi mamá, ¿sí? ¿Qué hubiera sido si fuera mi mamá Saidi, que está en Mérida? 3 chancletazos, 3 jalones de pelo, otros chancletazos y muchas palabras fuertes que no puedo decir desde el púlpito, ¿sí? Y ya después me daba de comer, por eso estoy gordo, ¿sí? Y decía tu nombre completo, ¿sí? Tu nombre completo, esas no son las jefas. Pero no, la reacción de María no fue esta. Verso 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea, le vieron, imagínate la respuesta amorosa de María. Por eso digo que María es una de las mujeres bien impresionantes en la palabra de Dios, muy usada por Dios. Y como evangélicos a veces tendemos el tema de, es que no, cuidado, ten mucho cuidado, porque ella fue muy usada por Dios. Ahora, cuando le vieron se sorprendieron y le vieron ambos, fíjate, el texto dice le vieron, o sea, estaban los dos, mamá y papá, siempre juntos en matrimonio. Y me encanta porque no fue un tema de perder el control, sino simplemente vino probablemente a la mente de María lo que el ángel le dijo tiempo atrás y la profecía que le habían dicho también, y María guardaba eso en su corazón. Sabía que eso iba a pasar tarde que temprano, pero no sabía cuándo. Ella sabía que era el Mesías, que era el enviado de Dios, pero no sabía cuándo, y tal vez pensó en ese momento, 12 años, ¿acaso es hoy? Y no lo encuentran. Ella no sabía a qué edad iba a empezar el Señor su ministerio, y María dice, ¿por qué has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado. La Biblia de las Américas, que es más así que de nosotros, que somos de América, dice, ¿por qué nos has tratado de esta manera? ¿Por qué hiciste esto? O sea, tu padre y yo, refiriéndose a José, obviamente, respetando y honrando el papá terrenal que Dios le había puesto a Cristo en ese momento. Y le había dicho, tú, ¿por qué nos hiciste esto? Y vemos que Jesús se sometía de una manera amorosa y respetuosa a sus padres y llena de verdad, ¿sí? Imagínate que como no todos los jóvenes, pero ¿y a ti qué te importa? ¿No? Que le hubiera dicho a su mamá. O como hoy, me das cringe, mamá, fuera de mi cuarto. No sé si está bien dicho eso, eso escucho. O perder el control como una hormona o adolescente. Deja a Jesús, está hormonal, tiene 12 años, está viviendo una etapa, todos zapes y se le quita. No, aquí estoy viendo que él siguió respetando y honrando a sus padres. Ejemplo, jóvenes, honra y ama a tus padres, porque entonces tendrás vida larga, dice la Escritura. Jesús honrando y respetando a sus padres que Dios le dio. Importante, súper importante. Se pierde el respeto a papá o a mamá, joven, estás en graves problemas. En graves problemas. ¿Y qué responde el Señor? Fíjate, verso 49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Claro, en este entonces Jesús todavía no tenía la revelación completa de su ministerio. Él estaba creciendo, por eso dice el texto, y Lucas me encanta porque hace énfasis en esta investigación. Él no hizo milagros de 1 año de edad a 30 años, no hizo ni uno. El primer milagro registrado fue cuando convirtió el agua en vino. Y de ahí todo lo demás, que dice la Escritura, que si hubieran los libros no hubiera lugar donde escribir todo lo que Jesús hizo. Acá estamos viendo que el Señor
no hizo ni un milagro porque apenas estaba empezando, apenas estaba descubriendo. Imagínate el Hijo de Dios viniendo en un cuerpo humano sometido a estas cosas. Ahora la respuesta de María fue: ¿por qué me buscas? ¿Sabes cuál es mi misión? Y la palabra negocio significa casa, ¿sí? Y me encanta porque es la misma palabra que se usa cuando Jesús llegó enojado al templo. ¿Y qué están haciendo en la casa de mi padre? La han convertido en cueva de ladrones. Esta será llamada casa de oración. Eso se llama negocio, ¿sí? A eso se refiere, a casa. Entonces la palabra de Jesús me es necesario. Fue como una revelación que el Espíritu Santo le dio en ese momento. Y Jesús, te es necesario estar aquí el día de hoy. Y fue. Ahora esta palabra me es necesario, me es preciso. Y aparece en 3 partes en la Escritura que a mí me bendijeron mucho. El primer texto donde aparece me es necesario es Lucas 4:43, 44. Dice: pero él les dijo, ¿qué dice ya? Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Ya vamos cerrando el texto, el sermón. ¿Cuál es tu necesidad de hoy en día? No, es que yo necesito, saliendo de acá, necesito. Okay. Jesús tenía la necesidad, dice aquí el texto, la misma palabra, de ir y anunciar el evangelio a todos los lugares donde Dios lo había enviado. Era una necesidad que él tenía, ¿sí? Y no solo en una ciudad, sino en las demás también. Ahora, no en todas le iban a creer. De hecho, ¿sabes de cuántos miembros? Una vez escuché: ¿cuántas membresías tienes en tu congregación? No, yo no manejo eso. O sea, aquí no es un club. Ahí va la banda ahí estamos todos, gracias a Dios. ¿Y cuántas membresías? ¿Qué te importa? Es cierto, no le dije sí, pero le dije a esta persona: no te lo voy a decir. O sea, no es eso, no es membresía. Es que es un club, ¿qué es esto? ¿Sabes cuántas membresías tuvo Cristo? 12 al final. Uno lo traicionó y se ahorcó, y el otro se fue llorando amargamente, y los demás lo dejaron. Solo uno se quedó, Juan. Entonces esto no se trata de esta necesidad de membresías o de que Jesús fue enviado al mundo y el mundo no le creyó, sino es la necesidad de este corazón de Dios. Yo veo el corazón de Dios con esta necesidad de ir y hablarle a sus hijos: arrepiénteme, ven y sígueme. Arrepiéntete, ven y sígueme. Esa necesidad. Y no solo en una ciudad, sino en las demás también. Ahora, no en todas le iban a creer, pero eso no le impidió hacer su trabajo, lo que él había sido. Le era necesario. Así como cuando pasó por Samaria, cuando estaban todos los incrédulos y los mismos discípulos le dijeron: no, Señor, no, me caen gordos los samaritanos, mejor vamos a rodear, agarramos la autopista. Y Jesús: no, te hay que pasar por Samaria. Y todos, bueno, ya que. Y en Samaria se dio el evangelismo más grande, porque una mujer samaritana fue y trajo a los demás samaritanos a conocer a aquel que era más que un profeta, el Hijo de Dios. El evangelio del reino de Dios, mis hermanos, necesitaba ser predicado al mundo. Para eso Cristo vino, pero no todos le creyeron. Pero era necesario, incluso que lo despreciaran, también era necesario. Verso 22, y diciendo, es necesario también, 9:22, Lucas 9:22, la misma palabra, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Es que me es necesario que me desprecien. Eso no te va a vender nada hoy, ¿eh? Eso, porque mayormente la juventud y los del día de hoy necesitamos el like. ¿Cuántos like pusieron a mi predicación? ¿Cuántos like pusieron en mi muro? Y necesitas la aprobación de la gente para sentirte bien. Qué triste. Qué triste. Porque el único que te puede dar paz, un corazón descansado, y lo único que necesita tu corazón es que Jesús te dé like en lo que estás haciendo. Amén. Es que Dios te dé like. Era necesario el desprecio, sí. Era necesario que lo desecharan. ¿Por qué, Señor? Otra de las 1000 preguntas que le voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué viniste? Si no te iban a despreciar. Se están durmiendo en el sermón. ¿Por qué? Es necesario. Es necesario. ¿Por qué? Porque en el juicio del trono blanco
te van a poner en una pantalla y te van a decir, era necesario que prestaras atención ese día y no lo hiciste. Era necesario que me aceptaras, que recibieras a Jesús y por eso vas camino al infierno. Era necesario. Y Jesús dice, ¿es necesario el desprecio? Sí. ¿Es necesario que me desechen? Sí, también. Ni los discípulos lo entendían. Esta palabra es necesario fue muy, muy fuerte, ni sus discípulos lo entendían. Y por último, su muerte era necesaria, claro. Y en el verso 14 y 15 de Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario, vuelvo a usar la palabra Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Juan 3:16 ya todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios. Bueno, pues de aquí viene. Es necesario, Jesús tenía que ir a la cruz. Él nació para eso. Imagínate tú a tus 12 años que ya vayas entendiendo esto. Ahora imagínate a tu mamá entendiendo eso y lo masticando. Guardaba las cosas en su corazón. María habla de que ella iba meditando todo. Y una espada va a atravesar tu corazón y María lo está meditando. Bueno, es necesario que Jesús vaya a la cruz. Él nació para morir y para dar vida y ser el rescate para todos los que en Él creen. Sí. Esa era la misión de Dios, la cruz. Es necesario. ¿Por qué es necesario la cruz? No vayas a la cruz, le dijo Pedro. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Imagínate la cara de Pedro cuando le dijo Satanás, apártate de mí, Satanás, ¿no? ¿Sí? Era necesario, es necesario. Y terminamos, versos 50 y 52. Mas ellos no entendían las palabras que les habló. ¿Quién? Pues María y José. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y se fue al Tíbet. No es cierto. Sí. Obviamente, mis hermanos, las cosas celestiales no las vas a entender a tu tiempo, como María y José no lo entendían. Dice que ellos no entendían esto, no le entenderían al tiempo de Dios. Y en este caso ellos no entenderían nada. Pero el hecho de que no lo entiendo no significa que lo voy a desechar. El hecho de que no entiendo por qué Dios hace estas cosas no significa que voy a desechar eso. El hecho de que yo no entiendo por qué sucede esto, por qué pasó esto, o en qué momento sucedió, no significa que por eso tienes que aceptarlo, porque viene de Dios. Tienes que empezar a orar, a pedirle al Señor discernimiento, sabiduría. ¿Por qué, Señor? Ahora imagínate, María le están diciendo esto y dice, negocios en la casa de mi padre. Dice, ¿acaso aquí va a morir? No sé qué pudo haber pasado por la mente de María y de José. ¿Acaso aquí lo van a crucificar? ¿Acaso, bueno, ni sabía siquiera la crucifixión, no sabía cómo iba a morir. Solamente Jesús se le fue revelando por el Padre tiempo después. ¿Cuándo comenzó el ministerio de Cristo? Cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Y entonces escuchó una voz del cielo, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y el Espíritu Santo descendió como paloma y Jesús fue bautizado. Ahí fue el banderazo de salida para el ministerio de Cristo. Ahí inició. Y ahí comenzó a hacer todo lo que Dios le había pedido, lo que su Padre le había pedido. Ahora, ¿entiendes estas cosas celestiales? No le entendemos. No entendemos por qué, así como María, pero en este caso no tenía que desecharlo, sino tenía que meditarlo. Sí, dice que descendió con ellos. Fíjate, Jesús y María estaban sujetos a sus padres y su madre atesoraba y meditaba todas estas cosas en su corazón. Sujeto habla de que obedecía a su mamá y a su papá. Era un buen hijo. Jesús fue un buen hijo. Amaba a su papá, amaba a su mamá, amaba a sus hermanos, trabajaba, sí, de carpintero. Trabajaba de carpintero. Ahora el Señor continuó creciendo, dice aquí el texto, creciendo en sabiduría y en estatura. Claro, iba creciendo, significa que pues, se fue haciendo un hombre. De 12 años hasta los 30 continuó creciendo con sus papás y crecía en gracia para con Dios y los hombres. Significa que él fue conociendo la gracia de Dios y fue conociendo a Dios a través de su palabra también. No podemos pensar que Jesús era omnisciente a los 12 años de edad. No podemos pensar que tenía todavía esos atributos. Dios se los dio cuando le dio el banderazo de salida. Este es mi Hijo amado, en él me complazco. Y ahí empezó el ministerio de Cristo, lo que en teología le llamamos cristología. ¿Sí? Allá inició. Ahora,
¿Quién conoce las profundidades del conocimiento de Dios? El Espíritu Santo, Dios mismo. Jesús fue enseñado y creciendo en espíritu y gracia por medio del Espíritu Santo. Y a veces nosotros decimos, el Espíritu Santo, ¿cómo me voy a bautizar o llenar de Él si eso ya pasó, ya cesó? Dicen, ¿qué cesó? ¿Qué cesó? Lo único que cesó fueron tus sesos, porque los dones no han cesado. Siguen vigentes. Jesús crecía en gracia y el Espíritu Santo estaba con Él. Y los apóstoles hablan también de eso, de crecer en el Espíritu. Aquel que conoce las profundidades del conocimiento de Dios es Dios Espíritu. Necesitamos la potencia y el poder del Espíritu Santo. Jesús lo ocupó, lo usó. ¿Sí? Nosotros, ¿quién te dice que no? Es que llenura es llenarte de conocimiento. Yo conozco mucha gente que tiene mucho conocimiento y vive zarandeada por Satanás allá afuera. Y vive dobles vidas. Es que vienen del ministerio, no voy a decir nombres, y traen mucho conocimiento y han estudiado en eso. Yo no voy a decir, tengo que decir el nombre, así que no lo voy a decir. Entonces, y luego, pero vive en una doble vida, engaña a su mujer, pero es borracho, pero afuera, y Satanás, ¿por qué? Porque piensan que todo viene del conocimiento nada más. Hermanos, necesitamos el poder del Espíritu. Necesitamos ser llenos del Espíritu y eso no viene por conocimiento, es fe, es algo sobrenatural. Entiende tu mente, necesitas algo sobrenatural sobre las bases bíblicas ya establecidas, obviamente. Somos una iglesia que predica la palabra de Dios, amén. Nuestra base sólida es la doctrina, la palabra, amén. Pero también creemos en el bautizo, en la experiencia sobrenatural de la llenura del Espíritu Santo. Porque si no, vas a hacer un baile. ¿Y qué le vas a decir al diablo? Te voy a recitar el Salmo 91 que aprendí y el diablo te lo va a decir mejor que tú. Necesitas poder del Espíritu. Necesitas esto. ¿Quién nos dice que al día de hoy no necesitamos esta comunión con el Padre, la revelación, el poder del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo? ¿Sí? Es que es de los pentecostales. No es cierto, la iglesia es pentecostal. La iglesia inició, ¿qué día inició la fiesta? La iglesia, el día de Pentecostés. Entonces si nos vamos si te gusta ponerle título, Pentecostés, ahí empezó, ahí inició. Pero gracias a Dios estamos en Calvary, no tenemos títulos, solamente sabemos y hemos estudiado y reconocemos que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y lo necesitamos. ¿Quién nos dice el día de hoy que no lo necesitamos? 18 más tarde iba a emerger esta enseñanza de un hombre. Después de esto, 18 años, un hombre iba a enseñar acerca de que iba a venir alguien mayor que él. El hacha está puesta en el árbol, dice este hombre. Es necesario que se arrepientan. Y 18 años después, lo veremos la siguiente semana, viene el ministerio de Juan el Bautista, el primo hermano de Jesús. 3 años de ministerio de Cristo fueron suficientes para cambiar el destino de la humanidad y dividir las eras. Lo hizo en 3 años. Hizo el mundo en 7 días. ¿Tú crees que no puede cambiar tu corazón de un día para otro? ¿Tú crees que no puede darte una nueva vida con solo Él decir la palabra? Por supuesto, ese es el milagro del nuevo nacimiento. Di la palabra, Señor, y va a ser. Él tiene poder de hacerlo. Y te digo algo, para Él le es necesario eso. Él es necesario, para Él es una necesidad que Él tiene que el mundo se convierta. ¿Y qué puedes darle tú a cambio a Dios? Es que Él necesita. No, Dios no necesita nada de ti. Tú y yo necesitamos a Dios. Y Él quiere que todo el mundo se arrepienta. ¿Por qué? Porque nos ama. De toda su creación somos los únicos que dio su vida por nosotros. Nos ama. Sí. 3 años fueron suficientes para cambiar el destino. Ahora, la iglesia primitiva, cuando inicia la iglesia, yo veo al apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo. Yo veo a Pedro en su primer discurso lleno del Espíritu Santo, hablando con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos eso. Playa del Carmen necesita gente de la Biblia, sí, pero tu familia necesita hombres llenos del Espíritu Santo y mujeres llenas del Espíritu Santo, porque si no, no la vas a armar. Por más conocimiento, vuelvo a repetir, no vas a avanzar. Necesitas ser lleno del Espíritu, lo necesitamos. Busca eso, busca la llenura del Espíritu, pídele a Dios todos los días: Señor, lléname hoy con tu Espíritu. ¿Y qué texto tengo que recitar? No tienes que recitar nada. ¿Y qué discipulado tengo que tomar? Ninguno. Es algo sobrenatural, es por fe.
Dios lo va a hacer, es algo sobrenatural. ¿Crees en lo sobrenatural? Te pregunto. ¿Sí o no? Pues si no crees en lo sobrenatural, no sé qué hacemos aquí entonces. Porque la fe es eso. ¿Sí? ¿Creemos en algo? Claro que lo creemos. No es nuestro hit, lo que vamos a atar aquí y no. Creemos en la palabra y en la exposición de la Escritura, pero creemos que necesitamos. ¿Y qué lo necesitamos? Al final, puntos para irnos a casa. Yo necesito esto o lo otro para que se resuelva esto y ahora sí voy a tener paz, Señor. ¿Verdad? A veces has orado así. Señor, necesito que resolvamos esto porque si no, no voy a poder caminar. ¿Sabes qué es lo único que necesitamos para poder vivir en esta vida siguiendo a Cristo? Necesitamos hambre de Él. Es lo único que necesitas. No, yo necesito, imagínate a José. Señor, yo necesito un buen trabajo ya de burócrata, descansando domingos, sábados y domingos y trabajando. No. Tú necesitas tener hambre de Cristo. Y si el día de hoy vienes acá con esa hambre de Cristo, lo tienes todo. Amén. Porque vas a crecer espiritualmente. Si tú tienes hambre de Dios, vas a crecer espiritualmente. Eres más que bendecido, le decía yo a los presos el martes. Ahí estaba todo el grupito, 25, 30 se reunieron, todos atentos. Ninguno se dormía, todos así, atentos. Y les decía, ustedes son privilegiados, porque Dios les mandó acá y aquí tienen hambre de Él. ¿Sí? Tienen hambre de Él. Entonces, si hoy lo tienes, déjame te digo, eres bienaventurado, porque tienes hambre y sed de justicia y vas a ser saciado en Jesús. Amén. En Jesús. Tal vez estás pasando por algún desierto espiritual. ¿Puede ser? Todos lo pasamos. O conoces a alguien que está así. Y no hay condenación para los que estamos en Cristo. No hay condenación. Pero hemos estado muchas veces así. Y yo te voy a decir, porque tu servidor ha estado en desiertos espirituales y de repente me viene este tema de incredulidad y empiezas a mezclar la ciencia con todo. Dices, es que... Y en ese desierto llegas a pensar incluso a dudar. Y Dios me dice, tienes que ordenar tus necesidades. Es que yo necesito doblar turno porque tengo que pagar esto. No, tú necesitas de mí. Tú me necesitas a mí. Es que no, tú me necesitas a mí. Entonces, si hoy estás pasando un desierto espiritual, vamos a orar por ti al final. Acércate, está Joel, estoy yo. Te lo digo yo que he pasado desiertos así. El pastor, sí, pues ¿qué? Yo soy humano. Sí. ¿Qué necesitamos? Poner en orden tus necesidades. Necesitamos a Cristo. Amén. Necesitamos a Jesús. Te es necesario que otros conozcan el Evangelio, sí. Y si no tienes esa necesidad de predicar y de hablar, pues probablemente no estás viviendo tu día a día en el Evangelio. Sí, están perdidos. Ajá. Y ya les hablaste de Jesús. No, son incrédulos. Y ya les hablaste. Les invité a la iglesia, pero tú ya les hablaste de Cristo. Sí. Tienes esa necesidad de hablarle a otros el Evangelio, es porque Jesús está reinando en tu día a día el día de hoy. Jesús tenía esa necesidad. Me es necesario, dice. Tienes que decirle, Jesús decía en su corazón, mi Padre ya no está enojado con ustedes. Mi Padre ya no está enojado con la humanidad. Eso decía en el Evangelio, ese es el Evangelio. Yo voy a pagar tus pecados, voy a expiar tus pecados, voy a pagar tu deuda y por amor a ti voy a ser levantado como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Voy a ser levantado en 3 clavos, corona de espinas, siendo humillado por amor a ti. Me es necesario hacerlo, porque esa necesidad tengo en mi corazón de amarte. Ese es el amor de Dios. Las pseudodeidades demandan amor hacia ellos. Cristo ama primero. Porque tú le amas a Dios, dice la Escritura, porque Él te amó primero. Él te amó primero. Este es el Evangelio, me es necesario. Sí. ¿Y qué haré para que me voltees a ver otra vez, Rodrigo? Y otra vez, una y otra vez, la cruz es suficiente. Ayer escuchaba ahí un predicador. No voy a decir el nombre porque luego se molestan. ¿Cuántas veces le dices a Dios al día le dices a Dios que lo amas? Señor, te amo. ¿Así? ¿Cuánto? Tienes que decírselo todos los días y a cada rato.
recordar cuánto le amas. Se lo tienes que decir. Y no porque Él no te ame, sino porque así avivas esto con Él. ¿Cuántas veces, Padre, gracias, te amo? Gracias, Padre, por estar conmigo. Gracias por la cruz. Gracias, gracias. Pero no, tu día a día es: Señor, cambia a mi marido. ¿Sí? Ya chole. Te amo, Señor. Así de simple. Y verás que va a ser el cielo. Y va a ser que va a ser Dios. Jesús dice: me es necesario que me desechen, que se burlen de mí, porque el día que estén ellos en mis brazos van a recordar ese momento que hice por ellos cuando yo me burlé y lo deseché. Me es necesario hacer eso. Me es necesario morir por ellos. Me es necesario darte mi gracia y mi perdón. Y si para el Señor es necesario eso, tenemos que responderle. ¿Por qué no le respondemos? Vuelvo a lo mismo, porque has puesto tus prioridades diferentes y has cambiado lo que necesitas realmente por lo que te gusta. Así de simple. A mis hijos no les gusta ir a la iglesia y tampoco les gusta ir a la escuela, y a la escuela los obligas, y a la iglesia, sorry, chavos, ¿sí? Hay que ir. Es necesario, nos es necesario venir a los pies del Maestro, nos es necesario arrepentirnos y recordarnos, sí, que aunque tú lo hayas desechado y despreciado en un tiempo, Él murió por ti y por mí y nos ama. Es necesario. Cristo es necesario. Amén. Damos gracias, Dios, por esta mañana. Gracias por tu palabra, amor, Dios. Gracias por tu fidelidad. Porque de tal manera amaste a este mundo, Señor, que has enviado a tu único Hijo a morir por amor y perdón de nosotros, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, porque aún siendo pecadores, tú morías por nosotros en aquella cruz. Te damos tantas gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia estuvieron siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres ese Padre amoroso y maravilloso que nos hace soltarnos de las cosas y de las situaciones que tal vez nos tienen anclados a este mundo cuando dependemos de ti. Y cada vez que nos acercamos ante ti, Señor, que te decimos: te amo, Señor, tú haces algo en nuestros corazones y nos recuerdas. Perdónanos por las veces que nos hemos acercado a ti únicamente con estudio y no nos acercamos con lo primero, que es el Espíritu. Porque si nos acercamos nada más con nuestro estudio y nuestros apuntes, tú vas a decir: ¿de qué se trata eso? Eso yo ya lo sé. Pero cuando nos acercamos con aquello que conoce las profundidades tuyas, que es tu Espíritu Santo, entonces las cosas son diferentes. Perdónanos, Señor, a nosotros como humanidad, porque nos hemos levantado muchas veces en tu conocimiento, contra tu conocimiento, pensando que tenemos todo el conocimiento. Cuando no entendemos, Señor, que tú eres infinito, eres suprainfinito. Y no podemos nosotros meterte un microscopio y examinarte. No sabemos nada, solo tu Espíritu es el que examina eso y que conoce tus profundidades, y necesitamos ser llenos de tu Espíritu. Haz un lado toda situación errónea que traigamos y ayúdanos a vivir en paz y a experimentar esta llenura de tu Espíritu, Señor. Necesitamos algo sobrenatural. Si a ti te place, Señor, hacerlo en este momento en la iglesia, hazlo, Señor. Si a ti te place en nuestra casa, hazlo, Señor, como sea, pero ayúdanos y llénanos con tu Espíritu, Señor, porque el conocimiento no nos va a ayudar para nada allá afuera. Lo que nos va a ayudar es el poder de tu Espíritu. Es lo que ayudó a la iglesia en Pentecostés, es lo que ayudó a estos grandes hombres de la Biblia a trastornar el mundo por medio de tu Espíritu, Señor. Y reconocemos el día de hoy que somos incompetentes y podemos andar con nuestra Biblia bajo el brazo y nuestros tratados y nuestra teología y vivir carnalmente. Pero podemos andar llenos del Espíritu, con el poder y el fuego de tu Espíritu, y también tener bajo nuestro brazo tu palabra, Señor, y tu instrucción. Ayúdanos a depender de ti, Señor, a necesitar de ti, porque nos es necesario ser llenos, nos es necesario ser bautizados y embestidos en tu poder, Señor. Ayúdanos, Señor. Bautiza y embiste a la iglesia con tu poder, Señor. Es necesario, Señor. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.